Bien, bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros hoy. Queremos que tome su Biblia, queremos también que pueda tomar una libreta, pueda tomar notas de lo que estaremos compartiendo hoy. Usted sabe que el miércoles es día de estudio bíblico, así que estaremos compartiendo principios en los cuales ¿qué cree el cristiano? ¿Cómo es que nosotros como cristianos regimos nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras convicciones? La palabra nos enseña muchas convicciones y hoy estaremos aprendiendo una de ellas. Y quiero que abra su Biblia, Zacarías capítulo 12, es uno de los versículos que estaremos viendo. Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Ahorita vamos a Salmo 139. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y eso es lo que me llama la atención en esto. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y también queremos que vayamos a Salmo 139, versículo 16. Un poquito más atrás, Salmo, capítulo, creo que algunos tal vez se sepan de memoria algunos de estos versículos. Salmo 139, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos, Señor, aprender algunos principios de vida, principios cristianos, en lo cual dirigir, Señor, nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Si está de pie en su casa, puede tomar su lugar. ¿Qué es el tema que estaremos compartiendo hoy en esta tarde? Bueno, el tema es el aborto. Creo que es un principio en el cual nosotros como cristianos nos regimos en base a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, el aborto y la palabra de Dios. María era una bella, joven muchacha de 16 años. Ella vivía en América Latina y una tarde ella regresó de la escuela con una herida a su casa, sangrando. Ella llegó a su casa, pero tocó de que sus papás no estaban en casa. Ella estaba embarazada. Ella al llegar a su casa, sus papás no estaban, entonces fue mejor para ella poder hacer lo que ella tenía en plan. Fue tanta su angustia a consecuencia de ese embarazo que la resolución que ella tomó fue un poco drástica y ella va buscando ahí por la casa ciertos objetos. Encontró un alambre retorcido y ella misma se fue al baño e hizo su propio aborto. A consecuencia de ello, causó una fuerte hemorragia y al final tuvo que internarse en un hospital. Y esa es la realidad de la cual nosotros estamos viendo mucho en la juventud, de cientos de miles de muchachas que en vez de enfocarse en los estudios, enfocarse en su vida, tienen una edad a muy joven, tropiezos en su vida, malas decisiones. ¿Dónde está el problema? En realidad podemos culpar al novio, podemos culpar a los amigos, podemos culpar a los padres, y yo creo que muchos podemos ofrecer soluciones a esta situación, pero en realidad creo que el asunto, el enfoque a todo esto, porque muchas veces atacamos el síntoma y no la causa, pero yo creo que el problema o la raíz de este problema está en los apetitos naturales de nuestro cuerpo, y en segundo lugar está en nuestro corazón. Ahí es donde radica el pecado y por ello tomamos decisiones que afectan nuestra vida para mal. Ahora, ¿tiene algo de malo que una mujer aborte? ¿Será pecado? ¿Será asesinato? Si viene enfermo o deforme ese bebé, ¿debo de abortarlo? Si la mujer está en peligro, ¿debo de abortar? Si mi novia o mi novio, aunque me force en sí a que aborte, ¿debo de abortar? Son preguntas que yo creo que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Tal vez usted no se dé cuenta de mucho de ello, pero está pasando en la realidad.
Hay agencias, hay organizaciones que apoyan el aborto y lo inducen hasta gratis con tal de que las muchachas se lo hagan. Ahora, ¿qué puedo hacer? También, por ejemplo, si sucede una violación, si sucede un incesto, ¿qué debo de hacer yo como cristiano o como cristiana? ¿Qué decisión tomar? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué dice Dios del aborto? Siga escuchando. Y usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra o la Biblia no usa la palabra directamente en sí, aunque sí la usa, ahorita lo vamos a ver, para referirse a la expulsión provocada en sí de un feto humano. Ahora, sin embargo, vamos a estar viendo versículos que nos ayudan a entender cómo es que Dios ve la vida humana, incluyendo la vida de un niño que aún no ha nacido. Ahora, en la tercera semana de gestación o de embarazo de la mujer, fíjese lo interesante, se está formando el cerebro, la médula espinal, el corazón también, o el sistema cardiovascular y sus vasos sanguíneos, y más o menos, si no me equivoco, a los 28 días, el corazoncito de ese bebé ya está latiendo por ahí. Pero ¿sabe qué? La sociedad no ve la vida de este bebé, de este ser humano dentro de la mujer como Dios lo ve. Dice en Job capítulo 21 versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué dice la gente? A mí no me importa qué opine Dios, a mí no me importa qué esté predicando el pastor, es lo que yo quiero hacer, es mi vida, es mi cuerpo, son mis decisiones, yo le doy para adelante. Ok, ese es el concepto del mundo, como dice Job capítulo 21 versículo 4. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Fíjese nomás, la palabra de Dios nos enseña conocimiento de sus caminos y nos enseña qué debe de hacer el Hijo de Dios referente al aborto. ¿Por qué lo estoy enseñando? Porque es lo que se está viviendo allá afuera. Y creo que una de mis tareas, de las varias o muchas que yo tengo, es enseñar al pueblo de Dios conocimiento bíblico, principios bíblicos, qué es lo que opina de Dios de ello. Una ocasión invitaron a una bruja a un programa radial y le hicieron muchos tipos de preguntas, hasta ¿usas escoba o no? Pero fíjese lo interesante, una de las preguntas que resaltaron fue esta: ¿aún están sacrificando niños? Ella respondió, no, en parte, pero ¿sabe por qué no? Porque con los abortos que las jovencitas están haciendo hoy, con eso son suficientes. ¿No? Para que se dé cuenta. ¿Sabía usted que a diario nacen 372.960 millones de personas? Y de esos 372 millones, ¿sabía usted que en el 2019 nada más hubo 42 millones de abortos? ¿Dónde? En todo el mundo. 42 millones. Fíjese nomás, muchas más muertes que el coronavirus, tristemente. Dice la palabra en Mateo 19:14, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, aunque tú abortes a ese bebé se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque al principio leímos en Zacarías que Dios forma el espíritu dentro de ese bebé en tu vientre. Así que es un ser humano, lo aceptes o lo creas o no, ese bebé va al cielo, gracias a Dios. Pero primer lugar de lo que estaremos aprendiendo hoy es, primero, Dios tiene dominio absoluto sobre la vida humana. Es mi vida, nadie se meta conmigo. No, Señor, Dios se va a meter contigo porque Él es el dueño de toda vida humana. En la Escritura, Dios declara a lo que vemos y se declara como Señor y dueño de todo. Dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y quiénes habitan ahí? Nosotros, todos los seres humanos. Así que Dios es nuestro creador y es nuestro dueño, aún de nuestros cuerpos, porque pertenecemos a Él. Así que ninguno de nosotros vive como su amo y ninguno de nosotros muere como su propio maestro. Tú no eres dueño de nada.
Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, o ignoras que tú eres, templo del Espíritu Santo. Es lo que nos dice la palabra, y dice: el cual tú tienes y que es de Dios, y que no sois vuestros, no eres tuyo mismo. Y dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, no es de que, eres mío y punto, no, yo morí por ti, derramé mi sangre por ti, así que me perteneces. Di un pago por ti. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice al final, los cuales son de Dios. Así que todo lo que el mundo, todo el universo y todo lo que habita en este mundo, ¿qué dice Dios? Es mío. Todo es mío, dice él. Primero de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y él da vida. El quinto mandamiento también nos dice: no matarás. Y es lo que realmente está haciendo cualquier persona que proceda con esa acción. Job capítulo 14 versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Fíjese lo que dice Dios: le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Quién pone los límites? Los pone Dios. Lo mismo nos dice Hechos capítulo 17 versículo 26. Al final del texto dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es Dios quien pone un límite, no yo ni usted, ni la mujer. Esto nos enseña que quien tiene la autoridad, o sea, la ley, la regla, como quien dice, no es el hombre para terminar con la vida, es Dios. Eso es lo primero. Dios es el dueño de todo lo que vemos aquí, es el dueño absoluto de todo lo que hay sobre la tierra, incluyéndonos a nosotros. En segundo lugar, la Biblia enseña que la vida humana es distinta de los otros tipos de vida. Puede ser un perrito, un gato, lo que sea, aunque también pertenecen a Dios, pero la vida humana es sobre cualquier otro animal que vuele o camine sobre la tierra. Muy distinto, porque están creados a la imagen de Dios. Un perrito no está creado a la imagen de Dios, un buey no está a la imagen de Dios, una palomita tampoco. Es el ser humano el único que tiene ese honor y ese privilegio, ser creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27 así lo confirma, que Dios creó al hombre a imagen de Dios, varón y hembra, solamente dos. Entonces vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 3 de Génesis llega el pecado original. Ni aún el pecado original, como quien dice, quitó esa imagen del hombre. ¿Qué tan fuerte no será ese sello que Dios nos ha dado? Yo creo que no somos, como quien dice, unas simples células puestas o juntas en sí, sino que reflejamos auténticamente a un Dios eterno que nos conocía desde antes de formarnos, desde antes de la creación, y que nos llamó a la existencia. ¿Fue Dios? No, pastor, fue mi mamá y mi papá. No, Señor, fue Dios. ¿Quién decidió eso? Y dice en Salmo 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Fíjese nomás. Dios no solo nos hizo, sino que nos valora. Fíjese nomás, hasta el punto de que se convirtió en uno de nosotros, bajó a la tierra para ser semejante a nosotros y murió por nosotros siendo pecadores. ¿Qué tanto valor no será para Dios la vida humana? Es de mucho valor. Él la formó, Él la creó. Así que Dios no hace basura. Créame. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que los niños son una bendición, son una herencia de parte de nuestro Dios. Dios ordenó a nuestros primeros padres en Génesis: fructificaos y multiplicaos. Génesis 1:28, cuando la primera mamá, o sea, Eva, trajo al primer niño que nació sobre la tierra, exclamó en Génesis capítulo 4, versículo 1, y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si su hijo o su hija nació hombre o nació mujer, fue porque Dios decidió que él fuera hombre o que fuera mujer, no por lo que usted comió ese día anterior. Dios lo decidió. Debido a que todo este proceso está bajo el dominio de Dios, es un pecado interrumpirlo, en mi punto de vista. En lo que yo puedo aprender
de la palabra de nuestro Dios. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová. ¿Qué es lo mejor que uno puede dejarle a sus hijos? Pues una herencia. Pero en esa herencia van implicadas muchas cosas. Pues dinero, pastor. Sí, un terreno, un auto, una casa, no sé qué más, pero un modelo. Y fíjese la herencia que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos, la imagen misma de Dios, cosa de estima, el fruto del vientre. Así que toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte, debe de ser valorada, respetada y protegida a tal grado de que usted pueda hasta exponer su vida por ese bebé, ese niño o esa niña. Tan importante es que aún Dios, hermanos, está activo en el proceso de la formación de una vida dentro de esa mujer en el vientre. Por ejemplo, usted conoce a Lea, la esposa de Jacob. Las escrituras dicen en Génesis 29, versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y dice, y le dio hijos, y concibió Lea, dice el versículo 32, y dio a luz un hijo. ¿Ve usted? Vemos aquí que por el hecho de ser menospreciada, como quien dice Dios, para que se les quite, te voy a conceder a que tú tengas hijos, para que no se anden burlando de ti. Entonces, Dios, aún viendo ese proceso, Dios pensó en ella. Mira, esta mujer quiere tener hijos, y Dios se lo concede, para que usted vea que Dios está en todo el proceso, aún en sus propios deseos. Señor, quiero un hijo, quiero una hija, y Dios está al tanto de eso. También cuando Job se comparó a sus sirvientes, él preguntó en Job capítulo 31, versículo 15, el que en el vientre me hizo a mí, dice, ¿no lo hizo a él? O sea, estaba discutiendo y peleando ahí con sus amigos. ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? ¿Ve usted? Qué lo interesante cómo Job nos da aquí un principio, una enseñanza aquí, reconociendo la imparcialidad de Dios en el es que este va a ser rey, es que este va a ser gobierno, este va a cuidar chivas, que dice, no, yo soy imparcial, te hago a ti, de lo que vayas a hacer, el llamado que te he dado es punto y aparte. Pero ¿qué dice él? ¿No nos dispuso uno mismo en la matriz? Eso es lo interesante de nuestro Dios. Job 34:19 también dice, ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? ¿Ve usted? Él no hace diferencia, no es racista. También Dios habló por medio de Isaías, en Isaías 44, versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Ve usted? Dios está al tanto ahí como con una lupa y con un desarmador. A ver, estoy formando a Fidencio, estoy formando a Jimmy, estoy formando a Manuel. Imagínese, hacedor tuyo, el que te formó indica tiempo, desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Y dice el 24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo. ¿Ve usted? Dios está con una lupa mirando cada detalle. Entonces a Dios le importa tu embarazo, aún tu proceso. Ay, pastor, los cólicos, ay, que los vómitos, y que no puedo comer, y que no puedo dormir para acá y para allá. Dios está observando todo lo que se esté pasando ahí. Tiene un plan y tiene un propósito para cada persona, aún no nacida. Así que cuando Dios llamó a Jeremías a su ministerio profético, Dios le dijo en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes que te formase, Dios forma al hombre en el vientre y dice, mira, antes de que yo te pusiera en tu mami, yo había pensado en ti. Imagínese. Y antes que nacieses, te santifiqué. Entonces vemos primero pienso en ti, y luego te santifico, y luego lo aventó como profeta, ¿no? Entonces Dios preparó todo y tenía un plan. Entonces yo creo que nosotros no tenemos ningún derecho de deshacer los planes de Dios. Ese holocausto nazi, digo yo, a lo mejor entre todos esos que mataron niños ahí, ¿no vendría ahí el que iba a dar la curación para este coronavirus? ¿Qué tal? Tú estás estropeando los planes tal vez de Dios. Cuando las personas se ponen en el lugar de Dios,
para determinar si una vida es digna de vivir o no, están usurpando la soberanía del Creador. ¿Sí escuchó eso o no? Están usurpando la soberanía del Creador, que es nuestro Dios. Cuarto, la Biblia enseña que el niño en el vientre es un niño verdaderamente humano. ¿Sí escuchó eso o no? Ese bebé que está en tú tienes 1 mes, 2, 3, 4, 5 meses. Ese bebé que está ahí es un ser humano. Del momento que Dios lo concibe, es un ser humano. Pero pastor, son partecitas que apenas están, no importa. ¿Qué dice Dios? El momento que Dios hace que una persona conciba, Él dice, en ese momento yo le pongo espíritu a esa cosita que tú dices, para que usted se dé cuenta. Así que la persona tiene la misma identidad tanto antes como después de su nacimiento. El salmista David dijo en Salmo 51:7, y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ve usted? Él se vio como ya una persona en todo el proceso de gestación. También nos enseña David en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Dónde? Allá adentro. Y el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba así como... ¿Sí me entiende? O sea, esa celulita tan pequeñita ahí, estaba así como Dios. Imagínense, mi embrión, o sea, vieron, estoy siendo formado y como, ¡ay, qué es eso! Es un ojo, ¿de qué? Ah, es de Dios. O sea, como si el embrión estuviera hablando. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, para aquellos que hacen diaries, ¿cómo se dice diaries en español? Diarios, ¿verdad? Que escribo lo que estoy haciendo o los planes que yo tengo. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yo me lo imagino Dios ahí sentado como, voy a hacer a Fidencio. Un poquito narizón, pero está bien, ¿verdad? Él se puso a pensar, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero pastor, mi hijo nació así y asá. Así lo quiso Dios. ¿Por qué? Es un misterio que usted le puede preguntar cuando vaya con Él. Así que Salmo 22:10 también nos dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Qué interesante. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces esa persona, como dice, fue colocado en las manos de Dios, y lo que hace Dios, lo pone en el vientre. ¿Ve usted? Sobre ti fui echado desde antes de nacer. O sea, Dios sí, pero a través de la mamá. Por eso es importante el embarazo. O sea, encomendar a nuestros hijos al Señor, ¿verdad? Como lo fue aquí el salmista. Y lo leímos en Jeremías 1:5 también. Pablo en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. También Lucas 1:41, y quiero que entienda este texto. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces esa persona como que tenía sentimientos, tenía emociones y tenía inteligencia. El momento que lo ve, hoy sentiste la patadita. Sintió ahí, saltó. Cuando la Virgen María fue escogida para ser la madre de Jesús, un ángel le trae un anuncio y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Es lo que dice Lucas 1:31. Después el ángel le informa a María que su prima Elizabeth también estaba embarazada. Y fíjese lo que le dice en Lucas 1:36. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. O sea, para cuando ella concibió, Dios ya sabía, va a ser hombre, porque le dice, ella también ha concebido hija, no, hijo. Entonces, Dios ya puso aquí a Juan el Bautista, en ella, Dios ya sabía que era hombre y cómo se iba a llamar para ese tiempo. Dice, en su vejez. Así que si tienes más de 40 años y Dios te permite que quedes embarazada, no te preocupes, es por algo. Entonces, durante su embarazo se le llamó hijo.
a lo que vemos aquí. Entonces, estas escrituras están claras que en la etapa prenatal, escuche, que en la etapa prenatal, tanto de Jesús como de Juan el Bautista, fueron reconocidos como varones mucho antes de su nacimiento. Aparte de la profecía y aparte de lo que estaba diciendo el ángel. Y además Juan, antes de nacer, fue reconocido como una criatura o un bebé. Es lo que dice ahí la palabra, que en griego es la palabra brefos. No es el esposo de Brefas, ¿verdad? Pero es brefos, que está mencionada en Lucas 1:41 y el versículo 44, es una palabra griega que se usa para niños, escuche esto, antes y después de nacer. Creo que hoy en día, si es concebido una mujer y se ve nomás ahí, ¿qué es lo que dice? Es un feto, no es un ser humano, pero es un feto. Algunos creen eso, pero a lo que dice aquí la palabra, que dice, mira, la persona antes y después es un ser humano. Desde el momento que es concebido, Dios lo considera un ser humano. Porque esa palabra griega que se usa era para niños antes y después de nacer. Y como vimos ahí en Lucas, usted dirá, pero pastor, esos son versículos cuando todavía no nacían. Y por eso esa palabra está ahí. Bueno, vamos a Hechos capítulo 7, versículo 19. Fíjese. Aquí en Lucas se usó antes de nacer esa misma palabra, pero luego te vas a Hechos 7, 19 y dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, o sea, los de Egipto cuando estaban allá, y dice, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Ve usted? Para que no se propagasen o no se multiplicasen. Y dice la Nueva Traducción Viviente, este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. ¿Ve usted? ¿Sabe cuál es la palabra griega usada aquí también? Brefe, recién nacidos, brefe. Jesús y Juan el Bautista todavía no nacían. ¿Cómo se les llamó? Brefe. Es que todavía no nace, no es un ser humano. Hasta que nazca es un ser humano. ¿Qué dice Dios? No, Señor. Antes y después es ser humano, brefe. Así que son seres humanos 100%. Jesús también dijo en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Sea que lo llamen feto, embrión o lo que sea, es un ser humano. Ahora, ¿será correcto quitarle la vida a un ser humano, a una persona inocente? Como en estos días del COVID, yo le pregunto a los que están a favor del aborto, ¿qué se siente querer vivir y que un virus decida por ti? ¿Tiene derecho? Creo que no, ¿verdad? Entonces la sociedad ve el aborto como una alternativa moralmente inaceptable como anticonceptivos, sobre todo en jovencitas. Pero las escrituras hablan claramente que las relaciones sexuales, a lo que estamos viendo en la palabra, antes del matrimonio o fuera del matrimonio, declara la Biblia que esas son pecados. Tú tienes un novio, una novia, ustedes tienen relaciones, ¿qué dice Dios? Estás en pecado y estás mal. Éxodo 22:16, Hechos 15:20, Primera de Corintios 6:9, versículo 13 y 18 y Gálatas 5:19 nos enseña eso. Entonces, usar el aborto como un anticonceptivo, solo ¿qué va a pasar? Va a profundizar y va a agraviar, como quien dice, tu pecado, con mucha culpa en tu mente y en tu corazón, y aflicción emocional en esa jovencita también. Es una realidad que muchos no te lo están diciendo, ni los que te van a provocar ese aborto tampoco te lo van a decir, porque al contrario te quieren animar. También la sociedad ve el aborto como control de la población. Es que hay muchos niños. Selección de sexo o eliminación de las discapacidades físicas y mental. Mira, es que viene con esto y viene con lo otro. ¿Qué te parece si mejor, mira, haces el aborto y mira, y te evitas problemas? Caso que nos pasó. Mira, viene con este problema, viene con lo otro, mira, mejor. No, Señor, lo que Dios nos dio, le vamos a dar hasta donde Dios quiera, nosotros no.
Si Dios no lo dio es por algo. Así que ciertas partes del mundo, lo que estamos viendo a consecuencia de esto, ya están experimentando serios desequilibrios en la población como resultado de ese aborto sistemático que ellos tienen de bebés femeninos. Eso es cruel, antihumano. Quinto, las Escrituras en repetidas ocasiones condenan la matanza de los inocentes. El dedo mismo de Dios escribe en el mandamiento en piedra: no matarás. En Éxodo 20, Cristo lo reafirma en Mateo 19, 18. Y dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16, que el Señor aborrece las manos de las que derraman sangre inocente. Entonces, el libro de Apocalipsis afirma también que los asesinos no pueden entrar al reino de los cielos. En la tierra que Dios dio a ocupar a su pueblo, mira, vas a salir de tal lugar y quiero que vayas en tales lugares también, a ciertas naciones, pero tú no vas a ser como ellos. Ellos tienen ciertas costumbres y tenían ciertas costumbres de sacrificar en el fuego a sus hijos. Qué valor de madres hacer eso. Pero Dios dice a su pueblo que ellos, tú no debes de tomar o hacer ese pecado que ese pueblo está haciendo. Sin embargo, al final sí lo hicieron. Prefirieron adaptarse al mundo. Es que todo el mundo lo hace, pues nosotros también. En Salmo 106, ahí está la respuesta. Versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Ve usted? Sacrificaron sus hijos y sus hijas, fíjese, a los demonios. Ellos decían: mira, sacrifica a tu hijo a este ídolo y va a llover. Mira, sacrifica a tu hijo y te va a ir bien. Pues vamos a hacerlo. Pero ¿qué decía Dios? No es un ídolo, es un demonio. Porque es lo que dice el texto ahí, el 37. Dice: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Como decíamos en aquellos tiempos, matamos tantos coyotes y los colgábamos ahí yendo para el rollo en el rancho. Y decían: oye, mira, por eso no llueve aquí. Ustedes matando todos los coyotes. A veces en parte Dios maldice la tierra a consecuencia de ese pecado. Pero esa fue otra de las razones del por qué Dios también los llevó a la deportación a consecuencia de su pecado. Y así lo dice Segundo de Reyes 17, 17, que hicieron pasar a sus hijos por fuego, tristemente. Ahora, ¿sabía usted que solamente en el estado de California fueron sacrificados por sus padres más de 200,000 bebitos en un año? Imagínense qué triste es esto. Yo creo que no los tiraron en la boca de Baal, no los tiraron en el río como en los tiempos de Moisés, sino que fueron abortados. Y eso es lo triste. Y dice Segundo de Reyes 17, 17, se dieron a la adivinación, a agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Una tribu que decidió amar a Dios, obedecer a Dios, independientemente de los demás. ¿Usted sabe quién es Norma McCorvey? No, pues quién sabe, pastor, quién será esa Norma McCorvey. ¿Se recuerda a, creo, cómo iba la frase? Roe versus Jade, o Jade, Roe, ¿cómo? Por ahí va, ¿no? Bueno, ella era Jane Roe, ese era su nombre, del Roe versus Wade. ¿Se recuerda eso? Tal vez allá por el año 73, que en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ahora sí ya está legalizado el aborto, ¿verdad? Y fue luego lo interesante que esta mujer, pasa el tiempo, el Señor toca su corazón, se convierte a Cristo, Cristo cambia la mentalidad de esta mujer, ahora pro vida, ya no aborto, pro vida. Y ella otra vez fue a la corte: miren, quiero que quiten eso. No, dijo, ya no podemos, ya está establecido, no lo podemos quitar. Pero ahora ella está haciendo otros esfuerzos para que eso termine. Y está largo lo que ella escribió, pero voy a decirlo rapidito. El 23 de marzo del 97 declaró ella las siguientes palabras: yo soy Norma McCorvey, fui conocida como Jane Roe el 22 de enero del 73 en la Suprema Corte de los Estados Unidos, que la mujer tiene el derecho de abortar. Ahora me reconozco como una hija de Dios,
una nueva criatura en Cristo, he sido perdonada y redimida y hoy públicamente me arrepiento de haberme involucrado con el aborto, y da otro montón de cosas muy interesantes. Pero ¿sabe qué es esto? Al final ella dice, lucharé en el nombre de Jesús hasta haber abolido este holocausto. Tal vez ya no están pasando holocaustos como en Israel, pero están sucediendo a través de estos abortos. Sexto y último, no creo que es el último, la Biblia da valor y derechos a los bebitos que aún no han nacido. La Biblia da valor y derechos a los bebitos que aún no han nacido. Dios inspira a Moisés algo interesante, y quiero que vaya ahí, Éxodo capítulo 21, en los tiempos del Antiguo Testamento, la Biblia establece que el que mate a un bebé aún no nacido, paga con la vida. Imagínense que si esa ley estuviera ahora, muchos no estarían vivos. Pero fíjese lo que dice Éxodo 21, 22, dice, si algunos riñeron, o sea, pelearon y estuvieron ahí peleando y discutiendo, dice, e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, mire usted, pero sin haber muerte, serán penados, o sea, multados. Fíjese, nomás porque el bebé nació a consecuencia de un golpe y nace el bebé, pero no se muere. ¿Qué dice Dios? Los vas a multar. Fíjese nomás lo interesante, dice, conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaron los jueces, pero fíjese luego, mas si hubiere muerte, o sea, del bebé o de la madre, dice ahí, entonces pagarás vida con vida, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué está diciendo? Eso es del Antiguo Testamento, pastor. Pero fíjese lo que opina y lo que cree Dios. La vida es importante. Tú la abortas, tienes que pagar con tu vida. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Mire nomás. Dios resalta el valor de la madre y el valor del hijo a tal punto que a lo que estamos viendo, que aun cuando no haya ninguna herida provocada o crítica o permanente, lo que estamos viendo aquí, los responsables serán multados. Entonces, para Dios, hacer daño a un niño no nacido, ¿qué dice Dios? Es un crimen, pena de muerte. Fíjese nomás. Eso es algo serio, creo yo. Primera de Corintios 3:16 también nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dice, ¿el cuáles somos nosotros? También Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ¿así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas? Fíjese nomás, Dios entretejiendo los huesitos de ese bebé, que no están formados al 100 hasta que sale, se hacen duros, por eso puede salir fácilmente en parte, ¿verdad? Sin la requia. Job 10:11 dice, me vestiste de piel. Fíjese nomás aquí, hablando tan detallado aquí Job con Dios, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Ve usted? Está completo el cuerpecito allá adentro. Hasta mi espíritu, dice, cuidaste de mí allá adentro. Entonces, el Antiguo Testamento, a lo que estamos viendo, el aborto no es una elección para las mujeres. Aunque una ley diga que sí. Pero pastor, usted ha sido muy vago con lo que está diciendo en estos versículos. Queremos uno bien clarito y directo, duro y directo, como dicen. Bueno, vaya a su Biblia, Éxodo capítulo 23, vea el versículo ahí, Éxodo 23, versículo 26. Éxodo 23, 26. Dice, no habrá mujer que aborte. Como decíamos en el rancho, ¿quieres más o te guiso un huevo? No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. No habrá mujer que aborte. Entonces, si usted dirá, pero pastor, ahí está hablando de que una mujer de Israel, si se embaraza, Dios va a cuidarla de tal manera para que toda su gestación no se provoque el aborto porque me enfermé o me pasó tal. Una puede estar hablando de eso, pero también ¿qué está diciendo?
a lo que dice el texto, no habrá mujer que aborte. Como que dice, yo no quiero el aborto en mi pueblo, no quiero el aborto. Es lo que él está diciendo aquí. Entonces, pastor, si el embarazo, por ejemplo, pastor, de una relación ilícita, ¿qué hacemos ahí? Que tal persona se metió con tal y no debió, aun cuando el embarazo en los tiempos bíblicos era el resultado de una relación ilícita. Fíjese nomás, la importancia y el valor de esa vida no era cuestionada, nunca fue cuestionada. Por ejemplo, usted recuerda a las hijas de Lot. Ellas intencionalmente pensaron, este es nuestro mundo, como pensaban de que el mundo es cuadrado, y nomás hasta aquí llegamos y ya somos los últimos, mira, cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, se murieron todos, y nomás quedamos 3, oye, se va a acabar la descendencia, hermanita mía, ¿qué hacemos? Vamos a acostarnos con papá, dale vino, dale cerveza, dale corona, y vamos a emborracharlo, y nos metemos con él. Se metieron con él, y se embarazaron, y dice la palabra en Génesis 19:32, que se echaron con él, y al final nace Moab. Creo que era uno de ellos, no recuerdo cuál era el otro, pero son 2, de los cuales nacen y sigue esa descendencia ahí, pero había mucha gente más. Entonces, vemos, hermanos, que aquí, pero eran los moabitas, los amonitas y los moabitas, de los cuales nacieron. Entonces, como quien dice, ¿cómo le puedo explicar? Era su hija, pero en un sentido era su hermanita, esos muchachitos que nacieron. ¿Por qué? Porque eran de su papá. Y aún así no se cuestionó la vida de esos bebés. Entonces Dios tenía un plan aún también. Entonces, ¿por qué uno pudiera decir, pero es que es una relación ilícita, pastor? Mejor vamos a abortar. Que dice Dios, no, van a nacer, ¿verdad? Pastor, entonces si el embarazo de una relación es adúltera, mira, mi esposa se metió con tal y por acá resultó embarazada, o yo, mira, en una relación también que no debería. Bueno, Betsabé dio a luz a Salomón, a un hijo, ¿no es así? Después de una relación adúltera que al final está David ahí el tiempo de los reyes, ahí en 2 de Samuel capítulo 11, está sentado ahí en su terrado y se pone a cambiar la televisión ahí y empieza a ver una muchacha muy bonita ahí desnuda. ¡Ey! ¿Quién es esa? Es Lucerito, tráemela, está muy bonita. Y se acostó con ella. ¿Y qué pasó? Nace un hijo, de lo cual nace un bebé a consecuencia de esa relación. Y entre todo ese proceso hace engaño, echa mentiras y manda a matar a Urías Eteo. Y se queda con ella. Después de que pasa el luto, dice la palabra, dice que la manda a traer y nace el hijo. Y usted conoce la historia. Jamás se cuestionó la vida de ese bebé a consecuencia de esa relación. Entonces, en ninguno de estos casos vemos que se consideraba la vida de esos bebés aún no nacidos como indigna o algo que merecía el aborto. Quiero que sepa esto, los hijos no tienen la culpa de nuestras malas decisiones. Sepa eso. En base a los versículos que hemos visto, el embarazo para Dios y nosotros como cristianos tiene mucho valor y la respetamos. Sepa eso. Entonces, pastor, ¿yo he pecado por haber abortado? Pues todo depende, ¿verdad? Si fue un aborto natural, inducido por tu mismo cuerpo, no te preocupes, es normal, así fue la manera que Dios lo quiso, no te preocupes. Creo que les dicen miscarriages, no es que tú hayas querido, tu cuerpo no lo pudo resistir por tal razón, no es pecado, es normal. ¿Por qué? No lo sabemos. También, por ejemplo, si la vida de la madre está en peligro, bueno, ¿debo de abortar o no? Yo creo que el aborto en parte no es justificado, como quien dice, porque hay un riesgo para mamá o para el bebé. Yo creo que primero debo de orar a Dios, pedir dirección y usted sienta paz en su corazón. Dios le va a decir qué es lo que usted va a hacer, cómo lo hizo también con nosotros. Y se respeta sobre todo también a la persona madura o la mamá, porque tiene una familia establecida y tiene responsabilidades también en la sociedad. ¿Y qué pasaría si en el parto se presentara una emergencia en la vida de la mamá o del bebé y se tiene que tomar una decisión en base a la mamá o al bebé? Bueno, en esos casos yo creo que no es algo muy frecuente ni muy normal. Yo creo que las personas que están involucradas en ese caso, yo creo que deben de orar y decidir, bueno, ¿a quién vamos a salvar? Y el Señor te va a guiar, te va a dar sabiduría. Son casos difíciles, sí. Yo creo que entre todo esto, para ir terminando, los efectos emocionales y espirituales, tú ni te imaginas
cómo es que los abortistas muy poco le dan información a todas esas jovencitas que van a abortar, casi no le dan. Pero uno ni se imagina el problema mental y emocional que están provocando en ellas. Mujeres desesperadas que se encuentran en situaciones muy penosas o inconvenientes como resultado tal vez de un amor ilícito por ahí, o de una fornicación o un embarazo no planeado, y que frecuentemente son obligadas por amantes egoístas: tienes que abortar porque mira, soy casado y esto no va a traer vergüenza a mi vida y que no sé qué. O familiares avergonzados, o tal vez los dos, son dirigidas a ver el aborto como una solución rápida. Así pues nos quitamos el problema. Dios no lo aprueba eso. Sepa eso. Dios pide que no lo abortes. Dios tiene un plan. Y tú ni te imaginas cómo muchas mujeres caen en depresión a consecuencia de esto, en culpa, en vergüenza, y eso te va a perseguir toda tu vida. Y tú, jovencita que estás escuchando y tal vez tienes en mente hacer eso, no lo hagas. No te la vas a acabar nada más en tu mente. No lo hagas. Quiero que sepas que Dios te va a perdonar. No importa por la cual sea la razón, si vienes a Él con un corazón arrepentido, Él te va a perdonar, te va a limpiar y te va a quitar tu culpa y te va a dar una vida nueva, y vas a valorar más ahora a tus bebés que Dios te vaya a dar. Tal vez el acto no se puede deshacer y tal vez siempre será recordado con dolor y remordimiento, pero tu pecado puede ser perdonado y tú vas a tener paz en tu corazón. Así que hoy en día tenemos: es que el derecho es de la mujer, pastor. En estos días se alega sí que la mujer lleva, ella es la embarazada, ella tiene el derecho, como quien dice, de elegir libremente sobre el aborto, pero las leyes de muchos países sí garantizan ese derecho, pero nosotros no nos basamos en una ley de tierra, nosotros nos basamos en una ley del cielo, que es la palabra de nuestro Dios. La Biblia y toda la larga tradición de nosotros como cristianos prohibimos en sí el aborto por lo que dice la palabra de Dios. La legalidad del aborto en las culturas modernas se basa en conceptos de derechos individuales, autónomos en sí, una privacidad personal supuestamente más allá de la enseñanza de las Escrituras. Pero este supuesto derecho legal no significa que Dios lo apruebe, recuerde eso. Tal vez el gobierno te lo apruebe, pero Dios no. Así que, ¿qué dicen los médicos? Causan muchas cosas. Problemas emocionales, espirituales, psicológicos y aparte los físicos. Infección pélvica, aborto incompleto, perforación del útero, paro cardíaco, hemorragia anormal severa, daño al útero, a los tejidos internos también, desgarramiento cervical y aparte mayor riesgo de tener cáncer de seno, mayor riesgo de infertilidad futura y pérdida espontánea. También después de un aborto, las mujeres experimentan reacciones psicológicas como culpa, nerviosismo, remordimiento, angustia y una dificultad para dormir, porque ahí está hunting, les está persiguiendo esa elección. Así que quien consienta, permita o colabore al aborto está lejos de la voluntad de Dios. Por eso lo enseño, porque a mí nadie me enseñó, pastor, yo no sabía. Ya lo sabes, así que de aquí en adelante tienes conciencia de esta situación, de lo que Dios está pidiendo. Termino con esto. ¿Es muy importante darle el derecho a los bebés de vivir? Sí. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. Escuche lo que voy a decir. En primer lugar, el padre es asmático, la madre es o tiene tuberculosis. Tienen 4 hijos, el primero es ciego, el segundo es sordo, el tercero se murió y el cuarto, como la mamá, tiene tuberculosis. La mamá está embarazada de nuevo. ¿Recomendarías el aborto en esta situación? Si esa madre hubiera abortado, no hubiéramos conocido a Ludwig van Beethoven. ¿Ve usted? En segundo lugar, un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y queda embarazada. Si tú fueras el papá de esa niña joven, ¿le recomendarías el aborto? Si esa mamá hubiera abortado, no conoceríamos a Ethel Walters. Creo que es una de las cantantes negras más famosas de la historia. Un predicador
y su esposa con graves problemas económicos, muy pobres. Pero ¿sabe qué? Tienen 14 hijos. Considerando su extrema pobreza, no había estampillas, no había Medicaid, no hay tanta bendición como ahora ni banco de comida. ¿Tú recomendarías que se abortara su 15º hijo o el hijo número 15? Si esa mamá hubiera abortado, no hubiéramos conocido a John Wesley. Es uno de los grandes predicadores más grandes de los tiempos. Una joven está embarazada, no está casada, y su prometido no es el papá del niño que está esperando. ¿Tú le recomendarías que abortara? Acabo de ser, eres una jovencita, tienes mucha vida por delante. Si María hubiera abortado, Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados. Pero Dios tiene un plan. La fecundidad, desde el primer capítulo del Génesis a todo lo que es aún el Nuevo Testamento, vemos una prueba que no se equivoca, que la bendición de Dios está sobre la mujer y sobre la familia. Y dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 24: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. ¿Ve usted? La bendición de Dios va a estar sobre ti. ¿Ya la conoces? Hazla. ¿Qué dice Dios? Yo te prometo que yo te voy a bendecir porque yo tengo un llamado para ese bebé. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque has permitido que a través de la mujer podamos tener esta bendición, Señor, de nuestros hijos. Crean una bendición en nuestra vida, Señor, los hijos. Alegran nuestra vida, nos dan metas, nos dan propósitos. Cambiamos de tanto enojo a alegría, Señor. Y queremos, Señor, hoy agradecerte por la vida de esos niños y niñas, Señor, que cuando los vemos, cómo deseamos tocarlos, morder, agarrar sus cachetes, Señor, sus chamorros. Están hermosos, son criaturas que has puesto en nuestra vida, Señor, para criarlos y formarlos. Y nosotros no tenemos ningún derecho, Señor, de quitarle la vida a nadie, Señor. Pero si hay personas que nos escuchan en este momento y que lo hicieron, Señor, por ignorancia, por sentimientos, por presión, si hoy, Señor, ellos vienen a ti y te piden perdón, tu palabra nos asegura que tú les vas a perdonar y los vas a limpiar de toda maldad, Señor. Y sé que las hay, Señor. Y queremos hoy que tú seas sobre cada jovencita que nos escucha hoy, Señor, que tenga esa idea de querer quitarle la vida a su bebé, Señor, que no lo hagan. Pedimos, Señor, que tú seas con ella para que le des paz, le des fortaleza, le des ánimo y valor para tener a ese bebé, Señor. Porque ella ni se imagina cómo tú puedes usar a ese bebé para impactar el mundo y la sociedad, Señor. Así que nos encomendamos en ti, valoramos la vida, valoramos a nuestros hijos, Señor, y gracias te damos por esa herencia que nos has dado a través de ellos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.